hacen este juego fácil de la política de no lo acompañamos. Entonces realmente eso enoja porque, a ver, hay que poner todo en el contexto en el que estamos hoy, ¿no? Estamos transitando un momento de país muy diferente. No voy a entrar en el juicio de si es mejor o es peor, pero sí muy diferente, donde el Estado Nacional se va desentendiendo cada vez más de todo, donde ha habido un recorte muy importante de recursos a las provincias, incluso recursos que le corresponden por ley, que se están reclamando, y donde las provincias no solo han recibido menos recursos, sino que a su vez tienen mayor demanda, con lo cual, buscan de alguna manera poder hacer frente a esas demandas que tienen el día a día, ¿no? Y a veces hasta es contradictorio como algunos celebran y festejan todo ese recorte del gobierno nacional, pero se dan vuelta y a nivel provincial quieren tener las mismas coberturas y si es posible mejorarlas. Entonces, bueno, Este es el caso de Belloso, sobre todo, Gustavo. sí, en realidad vos fíjate que el presupuesto ayer contemplaba un montón de ítems, o varios ítems, que estaban destinados a distintas líneas de tomas de financiamiento para poder dar respuesta a este presupuesto. Y te aprueban el presupuesto en general, pero los financiamientos no, con lo cual no te dan las herramientas para poder dar esas respuestas que la gente necesita. Entonces eso es lo que enoja, porque si, hay urgencias, hay temas que son urgentes que hay que resolver. Ayer vuelvo a hacer la aclaración, si bien hubo varios legisladores que no aprobaron el financiamiento que está otorgado para la obra de cloaca de Río Colorado, no fue el caso de Murillo y Belloso, así que corresponde que lo aclare y lo corrija. Pero a mí sí me molestó mucho el hecho de que venimos trabajando, Hugo, y seguramente le hemos hablado con vos de esto en algún momento, te diría hace 5 años, Sí. tratando de conseguir este financiamiento, porque ¿qué nos pasa? A Río Colorado, como a muchas localidades, las instalaciones de cloacas como de agua de Abesto Cemento cumplieron su ciclo de vida y van colapsando. Y todos los años se van sumando nuevas colectoras que salen de servicio. El año pasado, cuando estaba terminando mi gestión, teníamos creo que 15 y hoy estamos arriba de 20. Y la verdad que si no es con un financiamiento, es muy difícil hacer frente a esta obra. Mira, este año se hizo una cuadra, que fue la de Sarmiento, pero la otra cuadra de Sarmiento, que está entre Echeverría y España, que hay que hacerla con tunelera, salía en mayo, cuando se pidió presupuesto, más de 50 millones de pesos. Por lo cual, si Ujú. no se consigue un financiamiento, que en este caso es de 2.000 millones de pesos, es muy difícil dar estas respuestas. Entonces, que alguien, porque se supone que todos los legisladores estamos en representación de los vecinos, entonces que alguien no acompañe cuando se logra conseguir financiamientos accesibles como esto para dar respuesta a este tipo de obras, la verdad que enoja y mucho. Igual debo reconocer que si bien el PRO y el Frente para la Victoria no acompañaron los financiamientos, sí en el caso de Murillo y de Belloso, en este caso puntual de las cloacas de Río Colorado, sí lo acompañaron. Bueno, hago un paréntesis acá. Este proyecto, que creo que era algo así como 2.000 millones para resolver los problemas sanitarios en Río Colorado, finalmente fue aprobado y está, digamos, entre comillas, con posibilidades de arrancar. Sí, porque finalmente, más allá de que varios legisladores fueron votando distintos artículos en negativo, en todos obtuvimos la mayoría, con lo cual el presupuesto y todos sus artículos salió aprobado. ¿Y cómo sigue ahora, Eh, cómo sigue ahora, Gustavo, esto? Esto ahora obviamente que va a seguir con los pasos correspondientes de la toma de ese financiamiento, los pedidos de presupuesto para poder avanzar con la obra. Por ahí sí contarle a la gente que lo que está incluido dentro de ese presupuesto es la renovación de todas esas colectoras que hoy están caídas, mejorar la impulsión de la planta de Urquiza y la creación de una nueva planta, y además poder hacer alguna ampliación. Hemos estado charlando con Twilio y con vecinos. Una de las demandas que teníamos era hacia el barrio Terminal, donde hay que hacer por lo menos un tramo de lo más profundo, que es lo que después no puede resolver el municipio, y después el municipio por ahí con los vecinos, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, puede ir continuando la obra. Entonces, bueno,
para nosotros era fundamental por lo que significa la obra, ¿no? Y por lo que implica que estas cañerías estén rotas, porque nos empiezan a generar hundimientos cuando no se genera algún derrame. Entonces, dentro de las obras prioritarias que estaba pidiendo Duilio, que estábamos acompañando y que ya veníamos trabajando desde antes, estaba esta obra de cloacas. Bien, bueno, seguramente habrá tiempo de hablar un poquito más adelante de todo esto. Gustavo, volvamos a la legislatura, volvamos al tema presupuesto, hechas ya las aclaraciones. Hubo mucha, porque lo que vimos por ahí, hubo mucho cuestionamiento hacia uno de los temas que sin ninguna duda va a ser fundamental durante este próximo año también, como lo fue este año que está terminando, que es la cuestión salarial, la cuestión paritaria. Hubo algunas críticas importantes hacia este tema por parte de la oposición, como digamos la sensación en pocas palabras es como que el presupuesto no estaba contemplando desde el punto de vista técnico estas inconvenientes que se van a presentar. Sí, eso en realidad cuando estuvo el ministro lo explicó, técnicamente tiene una explicación, no es que no se planteen aumentos salariales, sino que al momento de hacerlo a agosto quedaba redactado de esa manera, pero obviamente que está a la vista, Hugo, y sobran las muestras, el gobierno provincial siempre ha ido llevando las negociaciones salariales lo más cercano a lo que ha sido la inflación, como ha pasado en este año. Con lo cual, con respecto a eso, no va a haber ningún inconveniente y el presupuesto va a ir avanzando. Obviamente que fue difícil hacer un presupuesto donde el gobierno nacional todavía no lo ha hecho y tira sí algunas variables sobre las que terminás proyectando algo que es un supuesto, porque la realidad es que, bueno, nos pasó igualmente el año pasado, ¿no? Del supuesto que pasó Nación sobre el que se hizo un presupuesto, después no salió ni parecido. De todas maneras, bueno, se hizo, eso generó algunas inquietudes, también hubo algunos planteos que también son un poco mezquinos y que se miente, porque decía, el gobierno estima para el año que viene aumentar el 100% los impuestos y no prevé el aumento salarial. Bueno, como te explicaba recién, el aumento salarial va a ir como va todos los años atado a la inflación que haya. Y un tema que hay que aclarar, porque también nos pasaba a nivel municipal, cuando se hace el aumento de los impuestos, lo que se está haciendo es ajustar lo que se perdió en el año, que realmente está mal, y que encima después impacta mal en la gente, pero en el caso del gobierno provincial siempre se va ajustando un año atrasado, o sea, primero se pierde durante el año todo lo que hace en inflación, y después a fin de año se ajusta sobre lo que ya se perdió, no proyectando hacia adelante. ¿Se entiende esto? Es muy importante porque hay una diferencia muy grande. Una cosa es decir, estamos proyectando para el año que viene un 40% de inflación y se aumentan un 100 los impuestos. Pero resulta que el 100, el 110 o lo que sea, es lo que ya se perdió en el año anterior, que durante ese año no se ajustó nada. Y siempre se viene ajustando un año vencido. Eso es un tema muy importante porque además ya hay un gran desfasaje. Nosotros a nivel local el año pasado logramos ajustarlo y que después tenga un reajuste bimestral para que no se genere ese desfasaje, porque aparte te genera un desfinanciamiento muy importante en años con tanta inflación como los que hemos tenido, donde vos sincerás los valores a principio de año sobre lo que ya perdiste, pero después toda la inflación que es durante el año la perdés, o sea, no es que vos vas a la par de lo que va aumentando todo. Quedás congelado y recién a fin de año volvés a ajustar en función de la inflación que hubo en todo el año. Entonces, eso también es importante y la verdad es que todos lo saben bien, pero bueno, en este juego político cada uno lo cuenta como le queda mejor. Bien, Gustavo, ¿alguna otra consideración más que te haya quedado después de la discusión de ayer del tema presupuestario? Sí, mira, hay otro tema que también generó inquietudes y es entendible. Algunos hablaron de un impuestazo a las pymes con respecto a ingresos brutos. Entonces, en esto también hay que contar, en realidad ingresos brutos, la alícuota no se modificó, siempre fue del 5% y es la misma que cobran todas las provincias, porque aparte la provincia de Río Negro está adherida al pacto fiscal,
con lo cual incluso, no en este ítem, pero en muchos está por debajo de lo que ese pacto fiscal fija. ¿Cuál es el cambio que se genera? Que en el pago de ingresos brutos, Río Negro era la única provincia que aplicaba una bonificación del 30% por pago en términos. Esa bonificación se sacó, con lo cual esa es la única diferencia. La alícuota no se aumentó, sigue siendo la misma, y muchos salieron a decir, las pymes van a cerrar, es un ataque a las pymes. Para nada es un ataque a las pymes. El mérito ha sido que el gobierno provincial ha acompañado todo lo que ha podido. Ahora, en este contexto, como hablábamos al principio de la nota, Hugo, donde cada vez llegan menos recursos, bueno, antes el gobierno de sus recursos que tiene por impuesto podía resignar o promover este beneficio que hoy no lo puede llevar a cabo porque lo necesita para cumplir con lo que es seguridad, salud, educación. Y también ahí hay una mala intención porque, vamos a ponerlo con un ejemplo, Hugo, para que se entienda bien, ninguna pyme va a dejar de funcionar porque en definitiva estamos hablando que en un tributo que es del 5%, un 30% menos es 1,5 puntos. Con lo cual, si supongamos el escenario que una pyme, un comerciante, tiene que trasladar ese costo a un producto, en un producto de 10.000 pesos son 150 pesos, un caramelo. En un producto de 100.000 pesos son 1.500 pesos. Gustavo, ¿y vos qué crees? ¿Que esto es una movida que tiene que ver también con la cuestión política? Sí, por supuesto. Atrás de esto estaba el Frente para la Victoria hablando de que se ataca a las pymes, el PRO también. Por eso no solo no te acompañan en las herramientas que necesitas, sino que además te venden o deforman la información para chocar a la gente. Y entonces me parece que, y agradezco la oportunidad que me da de charlar para contarle esto, porque en realidad no hay ningún impuestazo, el impuesto es el mismo que estaba siempre, se quita la bonificación y te lo ponía con algún ejemplo para que se vea que en realidad tampoco una pyme, un comercio va a dejar de funcionar por esto, porque alguien que puede comprar un producto del valor que sea, puse 2 ejemplos cualquiera, pero para que se vea que aún en un producto de un valor relativamente alto, como puede ser 100.000 pesos, son 1.500 pesos, es medio alfajor, si lo llevamos a alguna comparación. Entonces, por un lado te piden que el gobierno cubra o brinde mejor salud, brinde mejor educación, tenga más seguridad, y no le quieren dar las herramientas, que en este caso son los recursos propios. La provincia tiene 3 fuentes de recursos, que son el inmobiliario, la patente y ingresos brutos. Esos son los recursos propios que tiene. Y después fíjate, Hugo, para poner algunos ejemplos de lo que le ha tocado o de lo que ha tenido que ir afrontando la provincia. El año pasado, perdón, este año, los medicamentos, el gasto que tuvo salud en medicamentos tuvo un incremento del 700%. Y esto se dio por los aumentos de los medicamentos, que estuvo muy por encima de la inflación, y además por una mayor demanda. Si vamos a lo mismo que le han pasado a los vecinos, el gas desde todos los edificios públicos, escuelas, subió un 900%, la luz un 300%. Bueno, entonces esa bonificación que antes podía hacer el gobierno provincial, hoy no la puede hacer porque necesita ese recurso para brindar estos servicios que demanda toda la sociedad y que el Estado tiene que dar respuesta. Pero bueno, en estos juegos mezquinos de la política, a veces se cuentan las historias como le queda cómodo a cada uno y no se pone en escena cómo es realmente el escenario. Bueno, también hay que decir, Gustavo, que estas decisiones del gobierno nacional tienen que ver con aquel paquete inicial que después finalmente fue apoyado y acompañado desde el Congreso de la Nación, ¿no? Esto también hay que decirlo. Mira, la quita de recursos que le ha hecho a la provincia no, porque el incentivo docente nadie votó para que deje de venir y eso tiene que venir y corresponde por ley, y ahí también el gobierno provincial, esos fueron 13.000 millones de pesos, hizo un esfuerzo y no se lo sacó al docente diciendo, bueno, esto era venía de Nación y hoy no viene más. Hizo un esfuerzo y lo puso, y no votó el gobierno provincial para que eso pase.
No, Entonces, bueno, puntualmente, por ahí puntualmente eso no, pero convengamos que muchos de los términos que estaban incluidos en la famosa ley bases y el DNU y todo esto, bueno, sí fueron acompañados y terminan en esto, digamos, hay un paquete de medidas que detalle más, detalle menos, pero terminan en todo esto, que me parece que está, en esto también hay que hacer una revisión de todo lo actuado, Gustavo. sí, correcto, Hugo, pero en realidad la provincia ha sido cuidadoso y ha ido acompañando lo que realmente ha servido, porque por ejemplo lo del RIGI para nosotros fue muy importante, acompañarlo y después tenerlo, y eso nos permitió que hoy podamos estar teniendo a futuro un desarrollo muy importante desde el GNL. Habrás visto ayer que YPF con todas las empresas petroleras se unieron y formaron una empresa para hacer todo el oleoducto a Punta Colorada. La minería se está desarrollando, hay nuevos estudios para arrancar con otras explotaciones más. Realmente hubo medidas que hubo que acompañarlas porque también de ahí dependía un desarrollo importante. Yo no soy defensor del gobierno nacional para nada, Hugo, y Ujú. vuelvo a lo que te comentaba al principio, digo, la gente al gobierno provincial le sigue exigiendo, no digo que esté mal, pero el gobierno nacional se desentiende de un montón de cosas y de las pocas, porque vos fijate que fundamentalmente hay tres que le corresponde al gobierno nacional, que es Gendarmería, las rutas, los jubilados. Los jubilados han perdido casi el 50% en términos reales de sus ingresos. Las rutas no solo no hay ninguna proyección de obras, sino ni siquiera se están siguiendo las obras que estaban iniciadas. Y el gobierno provincial ha tenido que llevar adelante una gestión con menor cantidad de recursos, con mayor cantidad de demandas, y bueno, va buscando la forma y las herramientas para poder llevar esto de la mejor manera, sin perder de vista esta mirada que tiene nuestro gobernador de poner el foco en que cada vez haya más trabajo en la provincia, entonces acompañar a todas las producciones que ya tiene la provincia y que son exitosas y que muchas de ellas siguen creciendo, y además incursionar en esta nueva matriz productiva que no corre a las anteriores, sino que amplía la que ya tiene la provincia, que tiene que ver con la minería y el petróleo y el gas, donde realmente tenemos hoy la oportunidad de ser el puerto exportador de energía del país. Ujú. Entonces, donde muchos no tienen un futuro o un camino claro hacia dónde ir, Río Negro no solamente ha podido sobrellevar esta difícil situación del país, sino que no se quedó con eso y en esta instancia también pudo gestionar y buscar la forma de aprovechar todo este desarrollo importantísimo que realmente va a generar un cambio en los próximos años muy importante para nuestra provincia. Gustavo, seguramente seguiremos conversando más adelante, pero bueno, un panorama bastante amplio de cómo están las cosas y sobre todo, bueno, esta alternativa de poder aclarar la posición de cada uno, esa es un poco la idea de la radio, así que por eso te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, Hugo, muchas gracias a vos y bueno, aprovecho a saludar a toda esa gran audiencia. Te mando un abrazo, que tengas buen día, hasta luego. Un abrazo grande. Ahí estaba Gustavo San Román, el diputado Gustavo San Román, de Juntos Somos Río Negro, al cierre de lo que fue la discusión, no muy extensa discusión, en la legislatura de la provincia, eh, respecto del presupuesto, el proyecto de presupuesto para el 2025, con un dispar apoyo al paquete impositivo, con distintas posturas, pero bueno, nos había llamado la atención esto, ¿no? Lo de los dichos de San Román contra Murillo y Belloso, que en realidad, Belloso Valle Medio, Murillo es el de acá, Belloso es el Valle Medio, eh, eh, que en realidad, bueno, hace esa aclaración, ¿no? Después, revisando, se da cuenta que no, que en realidad no votó el caso de Murillo en contra de que se amplíe la red cloacal en Río Colorado, ¿no? Pero bueno, con estas otras observaciones también que hacía recién, postura del ex intendente de Río Colorado, hoy legislador Gustavo San Román. 107.5 MHz. Estamos juntos en nuestra FM.